Rodri, como fala? Hai mando, non? Hai mando, sí. Darvos. En medio? Sí. Aí este centro tamén, non? Boa tarde. Benvidas e benvidos, grazas por quedarvos. Nada, pola miña banda, dar as grazas por poder participar nestas xornadas, sobre todo presentar esta mesa na que os compañeiros Lluís Torrens e Marta García nos van a acercar a experiencias da renda dende o ámbito municipal. Expondrán as dificultades e os retos que hai por diante. Despois, como na mesa anterior, poderemos conversar e facer preguntas. Vou presentar os compañeiros. Lluís, que é licenciado en Ciencias Económicas pola Universidade Autónoma de Barcelona, mestre en Análise Económica polo Departamento de Economía e o Instituto de Análise Económica. Diplomado polo Programa de Dirección Xeral do Instituto de Estudos Superiores de Empresa da Universidade de Navarra. Actualmente director de Planificación e Innovación da área de Dereitos Sociais no Concello de Barcelona. E Marta é profesora titular de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña. Deixou o posto temporalmente para traballar no Concello da Coruña dirixindo a asesoría xurídica. E teño gusto, ademais, de presentala como unha das persoas que formou parte da elaboración e da execución da renda social neste Concello. Así, sen máis, comezamos por ti, Lluís. Bueno, si os parece lo haré de pie y así podré ir viendo. Hay mucha luz, pero bueno, yo creo que se verá, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Os voy a explicar dónde estamos en un proyecto que es el proyecto BEMINCO, que es la implementación de una renta municipal en Barcelona combinada con políticas activas. Para que tengáis idea, ¿no? El proyecto no va solo, ¿no? de dar una renta a las familias que tienen ingresos bajos, sino que además una parte de estas familias reciben apoyo por parte del propio ayuntamiento en 4 líneas distintas, ¿no? que favorezcan su inserción social o laboral, ¿no? Desde una política de formación y ocupación, lo que serían planes de ocupación, desde una trayectoria en emprendeduría social, en economía social y cooperativa, o sea que puedan crear su propia empresa o su propio proyecto o insertarse dentro de algún otro proyecto social o cooperativo. Un proyecto más pequeñito que es para las familias que dispongan de su vivienda en propiedad, pues que puedan hacer alguna reforma y poder generar algún ingreso con habitación, alquilando la habitación. Y luego un programa de participación comunitaria siguiendo lo que es la idea de la renta de participación, ¿no? que definió Anthony Atkinson, ¿no? sobre cómo combinar una renta básica con actividades para la comunidad, ¿no? Aquí debajo tenéis las cuantías de lo que se pagan a las familias, ¿no? Esto va con 2 tramos, un tramo que es la cobertura de necesidades básicas sin contar la vivienda, que serían para una persona sola pues 402 euros al mes, y luego por cada miembro adicional de la familia 148 euros al mes adicionales, ¿no? Obviamente de aquí habría que descontar los ingresos que ya percibe la familia. Y además un complemento de vivienda para las familias que están viviendo de alquiler o tienen una hipoteca, que sería pues 260 euros al mes para la primera persona adulta. Eso sería el equivalente al precio de alquilar una habitación en uno de los barrios en donde se está implementando el proyecto, 110 euros para el segundo miembro y 40 euros al mes
adicionales para cada miembro adicional, ¿no?, de la familia, ¿no? Esto al final lo tenemos topado en unos 1.676 euros, que es 2 veces el umbral de pobreza, de riesgo de pobreza en Cataluña, y tenemos 950 familias que viven en 10 barrios de lo que llamamos el eje del Besós, que son 10 barrios del norte de la ciudad, que están entre los 15 barrios más pobres de la ciudad, ¿no?, donde la renta es más baja. A ver. Esto es el diseño del experimento, le llamamos experimento o piloto, en donde lo que tenemos es, por un lado, 1.400 familias que son en donde se escogieron, ¿no?, por un lado las que están percibiendo el soporte municipal, no le llamamos renta municipal, le llamamos soporte municipal de inclusión, de las cuales hay casi 400 que son grupo de control, son familias que cumplen exactamente las mismas características que las otras en términos de pobreza, de estratificación por tamaño del hogar, etcétera, pero que no están dentro del programa, ¿no? Y por el otro tenemos 950 familias que sí que están participando en el programa, de las cuales hay 419 que no reciben ninguna política activa, o sea, sencillamente reciben la renta, de las cuales más o menos la mitad, 233, reciben una renta, lo que se llama no limitada, en el sentido de que si perciben algún ingreso adicional a lo largo de los 2 años, lo pueden incorporar a la renta que estaban recibiendo en una gran cantidad. El 75% de todo lo que reciban hasta 250 euros mensuales se les añade a su renta, y el 65% de todo lo que perciban a partir de 250 euros. ¿Por qué el 25 y el 35? Bueno, porque básicamente son los números que hemos calculado que sería el coste de una renta básica, ¿no?, lo que tendrías que pagar de impuestos para financiar una renta básica, ¿no?, el 25% y el 35% de los ingresos, ¿no? Y luego tenemos 186 familias limitadas, ¿no?, que quiere decir que cualquier ingreso nuevo que reciban se les resta, ¿no?, de la renta del soporte municipal de inclusión, ¿no? Es el ejemplo típico de las rentas mínimas garantizadas que hay en este país, en casi todas las comunidades autónomas, con alguna excepción, ¿no? Y luego tenemos, pues, las 531 familias que están recibiendo, además, ¿no?, del soporte municipal, del apoyo monetario, pues una política activa, ¿no? Ahora mucho mejor. Gracias. Y de aquí tenemos 150 que están recibiendo un plan de formación y ocupación, 152, de las cuales 76 están condicionadas a realizarlo, o sea, si no realizan esta política pierden el seguir participando en el proyecto. 76 no están condicionadas, por lo tanto, aunque lo dejen de hacer porque no les interesa, porque no tienen ganas, por lo que sea, no tienen que dar explicaciones, pues seguirán cobrando el apoyo económico. Luego tenemos 99 que están realizando la trayectoria de economía social, 49 condicionadas, 50 no condicionadas. El alquiler de habitaciones se ha quedado muy pequeñito, son 4 y 6. Y la participación comunitaria tenemos 270 familias que están participando. En este caso, como es un tema de participar en actividades de voluntariado, aquí no ha habido condicionamiento, lo que sí que hemos usado también es la no limitación y la limitación. Como elemento importante también es que los usuarios a los cuales nos hemos dirigido, nosotros enviamos 4.000 cartas en agosto del 2017 para invitar a familias a participar, eran familias que habíamos detectado que tenían rentas bajas y detectamos que había unas 4.000 familias que cumplían los requisitos, ¿no?, de renta, ¿no? De estas familias les enviamos una carta, montamos 400 reuniones de presentación, ¿no?, explicamos y recibimos unas 2.500 solicitudes. De estas 2.500 solicitudes hicimos una comprobación de renta y al final nos quedaron unas 1.600 sobre las que hicimos un sorteo, y al final nos quedaron estas aproximadamente 1.400 familias que son las que están participando. Claro, digamos, cuando escoges estas familias, pues
hay un dinamismo implícito, ¿no?, en la situación de precariedad, ¿no? Algunas se han ido a la ciudad, otras encuentran trabajo, otras dejan de tener trabajo, ¿no? Hay mucho dinamismo. Pero sí que hay una constante que es importante, ¿no?, que es lo que pongo abajo de todo, ¿no?, que es que el 84% de los solicitantes y los titulares de la ayuda son mujeres, ¿no?, porque al final son las que vienen a los servicios sociales y son las que teníamos identificados, ¿no? Y el 56% de todos los participantes, que son 950 familias y casi 3.800 personas que están recibiendo la ayuda, son mujeres, ¿no?, contando pues las hijas o los parientes que viven en la unidad familiar, ¿no? De estos, un 40% son menores de 15 años, o sea, hay más de 1.800 menores que participan, el 38% son nacidos en España y el resto de hasta 34 países distintos. La siguiente nacionalidad o país de nacimiento es Marruecos, pero luego hay Pakistán, hay de Latinoamérica, digamos, refleja la diversidad, ¿no?, de la gente que vive en estos barrios en Barcelona, ¿no? Y luego, ¿no?, 69% de hogares de 3 a 5 miembros, 17% son miembros, hay hogares con un miembro solo o dos, y el 14% tienen 6 o más. Bueno, esto es el dinero que hemos ido dando desde que empezamos, ¿no? Pues hemos ido entregando, aquí tenéis la foto del mes pasado, 352 unidades están cobrando menos de 500 euros al mes, 300 unidades están, 298 entre 500 y 1.000 euros al mes y 72 más de 1.000 euros. En estos momentos había 722 unidades de convivencia que estaban cobrando, pero no quiere decir que no todas, ¿no?, sino porque como es muy dinámico y cada mes revisamos la situación, ¿no?, han habido que el 96% de las familias participantes, ¿no?, en algún momento han cobrado el soporte municipal, ¿no?, en una cantidad o en otra, ¿no? Digamos que el soporte municipal de inclusión actúa como un seguro de vida, ¿no? O sea, un seguro de vida, no, un seguro de ingresos, ¿no?, en el sentido de que si en un mes has podido trabajar, pues tienes la ventaja que si el siguiente mes no trabajas, pues te volvemos a calcular y te compensamos, ¿no?, con lo que tienes que cobrar, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco las cantidades, ¿no? Pues empezamos en diciembre con 339.000 euros, 456, esto fue subiendo hasta 515.000 en abril del año pasado, y luego como empezaron a actuar los planes de ocupación y alguna otra ayuda, como un fondo que damos a los menores de 16 años, pues una parte pues se descontó y por lo tanto pues rebajó, ¿no? Y ahora, bueno, ha vuelto a subir, ¿no? Estamos en 390.000, ¿no? Además, como el programa era poco complejo, ¿no?, como veis, añadimos que para las familias que estaban cobrando más de 100 euros al mes, un 25% se les entrega en una nueva moneda ciudadana que hemos creado para que se lo gasten en los comercios de proximidad, ¿no? De tal manera que este dinero que les entregamos en euros, ellos lo cambian en REX, que es el nombre de la moneda, y tenemos pues casi 200 comercios de la zona que aceptan cobrar, ¿no?, pues en REX, ¿no?, y de tal manera que así pues distribuimos más la riqueza que estamos repartiendo a través de este programa, ¿no? Bueno, esto es un tema interesante, ¿no? Nosotros forzamos, de alguna manera, que todas las familias que estaban dentro del programa solicitaran la renta garantizada de ciudadanía, que es la renta mínima de ingresos, ¿no?, que hay en Cataluña, que funciona desde septiembre del año 2017. ¿Qué nos hemos encontrado? Teóricamente, todas estas familias, casi el 100% de estas familias, cumplían los requisitos para solicitar la renta garantizada de ciudadanía. O sea, su nivel de ingresos estaba por debajo. La situación es, primero, si nos fijamos primero en el grupo de control, que son los que no hacemos ninguna actuación, solo una vez al año los encuestamos para saber cuál es su situación, pues solo el 27% habían solicitado la renta garantizada de ciudadanía. O sea, ni siquiera se habían acercado a los servicios de la Generalitat, que es la titular de la ayuda, para solicitar la ayuda, ¿no? O sea, ya tenemos un nivel de no acceso muy elevado. Pero es que de las que lo han solicitado, solo el 30% ha sido concedida. O sea, tenemos un grado
bajísimo, ¿no?, de concesión. Por lo tanto, tenemos que, de un total de 1.400 familias que lo habían solicitado, ¿no?, la suma de las que están gestionándose más las que no lo han solicitado, solo se les ha aprobado 121 familias. O sea, estamos hablando de un 6-7% de acceso a una renta que se suponía, por el nombre, que garantizaba que todo el mundo tuviera sus coberturas básicas, ¿no?, garantizadas. A la izquierda tenemos el grupo de tratamiento. Pues el grupo de tratamiento, todo y nuestros esfuerzos de que la solicitaran, en el mes de enero solo había 431 unidades de las 950, el 45% que la habían solicitado. Y aquí solo el 23% de las que la habían solicitado se les había concedido. O sea, el porcentaje todavía era más bajo que las otras. Es posible que aquí haya un efecto, ¿no?, de, bueno, si el ayuntamiento me está dando la ayuda, pues no tengo tanta necesidad de solicitarla a la Generalitat, ¿no? Nosotros sí que hemos estado hablando con la Generalitat para que, sobre todo, ellos entendieran que esta es una renta de emergencia, es una renta subsidiaria de la de Generalitat, por lo tanto que primero pidieran la de la renta garantizada. Pero aún así, ¿no?, estamos teniendo muchos problemas, primero para que la soliciten, pero es que luego lo que nos da es la foto, ¿no?, de cómo está el servicio, ¿no?, el sistema de rentas garantizadas en Cataluña, que es algo que está ocurriendo en muchos otros sitios, ¿no? Las cifras oficiales de la renta garantizada en Cataluña nos dicen que la han solicitado más de 100.000 familias y han tenido un ratio de aprobación de menos del 20%. ¿No? Familias que en principio lo cumplían, muchas no cumplían, según la Generalitat, otras han desistido en el proceso por la complejidad de la tramitación y nos encontramos que, según la encuesta de condiciones de vida, hay más de 200.000 familias que cumplirían los requerimientos para recibirla y hay menos de 30.000 que la están recibiendo, ¿no?, después de un año y medio prácticamente de su aplicación. En la ciudad de Barcelona, según datos de nuestros servicios sociales, o sea, aquí no nos estamos inventando nada, hemos comprobado las rentas, tenemos más de 50.000 familias que tendrían que poder recibir la renta garantizada y hay menos de 3.000 que la estén recibiendo, ¿no? Esto para que veáis, ¿no?, cómo funcionan las rentas garantizadas en nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho, no? Pues hemos puesto a todas estas familias a recibir la renta, a participar una parte en las políticas activas y lo que hemos hecho ha sido intentar evaluar cuál es el impacto, ¿no?, de esto sobre sus vidas, ¿no? El proyecto BEMINCOM es sobre todo un proyecto de evaluación, ¿eh? Es un proyecto en donde la parte más importante es evaluar cuál es el impacto, ¿no?, de esta combinación de políticas bajo una única administración, ¿no?, y bajo una evaluación rigurosa, ¿no?, que la estamos haciendo pues con varias entidades, ¿no?, IVALUA, que es el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, el IGOP, que es el Instituto de Gobierno Público de la Universidad Autónoma, la Young Foundation, que es una fundación inglesa que hace lo que se llama investigación etnográfica, o sea, evaluación cualitativa de las políticas y, sobre todo, ¿no?, pues esto, definir primero un grupo de control al cual no se le aplica la política y un grupo de tratamiento al cual se le aplican las políticas y ver qué diferencias hay entre los que participan y no. Se hizo antes de que las familias supieran que iban a participar en el proyecto, o sea, antes de que supieran si habían ganado en el sorteo participar, se les pasó una encuesta con preguntas del estilo de la encuesta de condiciones de vida, más algunas otras preguntas sobre salud, sobre bienestar subjetivo, etc. Y al cabo de un año se hizo una encuesta de seguimiento. Bueno, hemos tenido bastante suerte, ¿no?, en donde hemos tenido, pues, en el caso de la tasa de respuesta, estos datos están, perdona, pero están al revés. Hemos tenido una tasa de respuesta de sí, este dato está al revés, 60% de sís que nos han respuesto en el grupo de control y un 86% de los que están en el grupo de tratamiento. Esto contrasta bastante con el piloto que se ha hecho en Finlandia hace poco, salieron los resultados, ¿no?, en donde las tasas de respuesta eran del 20 o del 30%, 20% para los grupos del grupo de control y 30% para los que habían participado en el piloto de Finlandia.
Por lo tanto, estamos contentos porque los resultados parece que serán significativos, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones sobre las cuales preguntamos, ¿no? Pues sobre la parte no monetaria, la laboral, financiera, bienestar, privación, salud, comunidad, etcétera. Y luego, ¿cómo lo preguntamos? Pues preguntamos los resultados del grupo de tratamiento sobre el grupo de control, sobre si han recibido una política condicionada, ¿no? La ayuda ha sido condicionada o no condicionada, si la ayuda era limitada o no limitada y si realizaban política activa o no realizaban política activa. Esto es los primeros, digamos, evaluaciones que hemos hecho, ¿no? Se pueden hacer muchísimas más, pero hemos empezado por aquí. Entonces, ahora os voy a presentar pues, rápidamente pues, algunos resultados, ¿no? En la dimensión de privación y bienestar, lo que vemos es la probabilidad, ¿no? de que haya mejorado respecto al grupo de control. Si vemos que las barras están hacia arriba, ¿no? Quiere decir que hay un efecto positivo, o sea que los participantes en el grupo de tratamiento han mejorado más que los que estaban en el grupo de control. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que en el caso de las privaciones severas, ¿no? La reducción en puntos básicos, ¿no? Pues ha sido pues esto, ¿no? Pues 1, 0,5, etcétera, ¿no? En cambio, en el nivel de bienestar, esto es la disminución del nivel no de bienestar, sino de infelicidad, hay un efecto positivo y significativo sobre el del nivel de bienestar en términos de satisfacción general y económica. La tasa de privación material severa y de inseguridad alimentaria se reduce como consecuencia del soporte municipal de inclusión, ¿no? Y en la seguridad de vivienda y la pobreza energética no encontramos en estos momentos cambios atribuibles al BEMINCOM. También es verdad que en el tema de la pobreza energética, como la encuesta se hizo en el mes de noviembre, en donde todavía no arreciaba el frío, pues los resultados eran ligeramente pues, de pocos cambios, ¿no? Respecto a la dimensión financiera, ¿no? Se preguntaba sobre la incertidumbre financiera, ¿no? Sobre la capacidad de decir, oye, voy a poder pagar las facturas, voy a poder pagar las deudas, etcétera. Pues también había una reducción importante, ¿no? En cualquiera de los grupos de tratamiento respecto al grupo de control, y también se incrementaba la probabilidad de hacer frente a un gasto inesperado, ¿no? Cuando las barras no son grises, sino que son blancas, quiere decir que no son resultados estadísticamente significativos, o sea que la diferencia es pequeña, ¿no? Aunque exista una diferencia, pues es pequeña. Se reduce la sensación de incertidumbre financiera, sobre todo en los hogares con el soporte municipal no condicionado y no limitado. Esto es un resultado que se va repitiendo, o sea, las familias que reciben incondicionalmente la ayuda y sin limitación tienen sistemáticamente mejores resultados que las que reciben la ayuda de manera condicionada y limitada, ¿no? Es algo que estaba en las hipótesis de los resultados, ¿no? No se observa una mejora significativa en la capacidad de ahorro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las cantidades que hemos puesto, ¿no? Los 400 euros son cantidades muy básicas, o sea, es para cubrir realmente el día a día, no para generar una capacidad de ahorro, ¿no? Y finalmente, un resultado que podríamos interpretar como negativo es que ha habido familias que han dejado de alquilar sus habitaciones porque ya han recibido el ingreso, ¿no? Y por lo tanto han recuperado, digamos, el control de toda la vivienda, ¿no? Y no necesitan alquilar la habitación para generar algún ingreso, ¿no? La dimensión laboral. Este es quizás siempre el que, cuando se hace una evaluación de un programa de rentas básicas o de rentas garantizadas, es, bueno, ¿y esto qué impacto tiene sobre el trabajo, ¿no? ¿La gente trabajará menos? Bueno, lo que nos sale es que, mirando solo el titular, ¿no? Y en un año, o sea, tampoco estamos haciendo una evaluación definitiva del programa, hay cierta reducción, ¿no? De, digamos, la activación laboral comparada con el grupo de control. Pero sí que es verdad que los resultados son más negativos, ¿no? Pues en las rentas condicionadas, ¿no? Y en las rentas topadas e incluso en las rentas que están condicionadas a realizar políticas activas. ¿Cuál es la explicación? Bueno, el condicionamiento pues, y la política activa puede tener una explicación en lo que se llama el efecto lock-in, ¿no? Si tú estás obligado a hacer cosas,
pues tienes menos tiempo para buscar trabajo o para montarte tu negocio o para hacer esto, ¿no? Porque estás haciendo lo que te dice la administración y no lo que tú crees que sería más interesante para mejorar tu situación, ¿no? En salud lo que tenemos son, bueno, cambios no significativos en la percepción de la salud, pero sí tenemos cambios bastante significativos en la probabilidad de desarrollar enfermedades mentales, ¿no? Depresiones, ansiedad, etcétera, ¿no? Más de 9 puntos, ¿no? Y de manera significativa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sabemos, ¿no?, que la probabilidad de desarrollar una enfermedad mental en una situación de precariedad o de vulnerabilidad en los ingresos es muy elevada. Tenemos grupos en donde el 100% están recibiendo apoyo psicológico, ¿no? Ya aparte de si van al psiquiatra, etcétera, ¿no? Mejora la calidad del sueño, ¿no? Y se reduce sobre todo el nivel de estrés, ¿no?, de conseguir cubrir las necesidades en el día a día, ¿no? Comunidad, una de las cosas que, sobre todo con la política 4, ¿no?, que es la de acción comunitaria, estamos intentando ver si hay una mejora, ¿no?, de las relaciones, ¿no?, de estas personas con su comunidad. Bueno, vemos un efecto positivo sobre la probabilidad de realizar un voluntariado, sobre todo pues, en las que están en la política activa de trabajo comunitario, y aumenta la probabilidad de disfrutar de actividades de ocio social, ¿no?, que eran prácticamente inexistentes o muy poco, ¿no?, con este tipo de familias, ¿no? Una de las entidades que también nos ayuda a hacer la evaluación es ICTA, que es el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ellos se encargan de hacer un análisis de bienestar subjetivo, ¿no?, de felicidad, ¿no?, con unos cuestionarios estandarizados, ¿no? Pues, por ejemplo, esto es el cambio que han percibido las familias del grupo de tratamiento respecto a la situación que tenían antes de iniciar, ¿no?, el piloto. La satisfacción con la vida ha subido un 28%, ha pasado del 5 al 6,4 sobre 10. La media general, según la encuesta europea de satisfacción con la vida es de 7,5, o sea, hemos reducido a menos de la mitad el gap que hay entre estas familias, ¿no?, y la media de la población, ¿no? Y esto es una gráfica que compara, ¿no?, el nivel de satisfacción con la vida con la situación de salud autopercibida, ¿no? La amarilla es antes, ¿no?, en la encuesta que se hizo antes de entrar en el proyecto, y la azul es la siguiente. Bueno, ya vemos, ¿no? O sea, hay una mejora en cualquier nivel, ¿no? Y luego hemos hecho, ¿no?, el estudio etnográfico, ¿no? El estudio etnográfico es más complejo porque se trata de hacer 40 entrevistas en profundidad con familias a las que se las está siguiendo desde el principio del programa hasta que acabe, y 200 familias más se les está haciendo también pues, encuestas cualitativas, ¿no? Y ahora aquí solo os pongo algunas frases, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, frases que un poco te ponen los pelos de punta, ¿no?, de la situación que están viviendo, ¿no? La primera es esta, ¿no? Puedo pagar la escuela, podemos comprar comida, podemos comprar ropa, ¿no? Estoy un poco mejor, ¿no? Estoy en una mejor posición para buscar empleo, ahora puedo imprimir mi currículum, puedo coger el metro, puedo coger el bus para ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Antes no podía hacer ni esto, ¿no? Bueno, es difícil salir del hoyo cuando no se tienen opciones, ¿no? Pero cuando tus necesidades están cubiertas, pues el bloqueo mental que te reduce tu coeficiente intelectual, ¿no?, como dicen los psicólogos del comportamiento, cuando estás en una situación de estrés financiero, pues te mejora, ¿no? O en temas de salud, ¿no? Tengo más tiempo de bienestar, ¿no? Tengo más tiempo para estar con mis hijos, pude ir al dentista, tenemos más tranquilidad, sé que puedo pagar la básico, ¿no? Digamos, esto es el día a día, ¿no?, de lo que nos encontramos cuando preguntamos a los usuarios, ¿no? Y incluso el impacto de la comunidad, ¿no? Bueno, hay gente que ya empieza a tener ideas de cómo, ¿no?, pues lo que está recibiendo pues lo puede ofrecer a los demás, ¿no? Y lo que realmente siento es que puedo estar más cerca de la gente y puedo hablar con ellos, ¿no? Se sienten útiles, ¿no? Resumen. Bueno, nosotros pensamos que en un año esta experiencia, en sus diversas modalidades, hemos mejorado el bienestar de
una serie de hogares que viven al límite. Al límite quiere decir que realmente son hogares que lo están pasando muy mal, ¿no? Es verdad que la activación laboral se reduce ligeramente, pero es verdad que ocurre más en los que están recibiendo el apoyo condicionado y limitado, ¿no? Y hay una parte aquí del efecto lock-in y el efecto trampa a la pobreza, ¿no? Mejora claramente la salud mental. Ahora vamos a hacer una evaluación del coste en medicamentos de lo que representa, ¿no? O del ahorro de lo que representa esta renta. Mejora la participación comunitaria. Aquí es muy importante, ¿no? Hay una frase de una participante en el programa que nos decía: mira, yo cuando me acercaba a un centro de servicios sociales, a mí me veían como un problema. Ahora cuando estoy participando en el BEMINCOM me ven como como alguien que puede aportar a la comunidad, ¿no? Esto es muy importante, no para nosotros, es para él, ¿no? Para sentirse, para que esta persona se sienta, ¿no? Útil, ¿no? Lo que yo digo aquí, ¿no? Ya no solo es recibir, sino también existir, ¿no? Y de que yo pueda hacer cosas, ¿no? Una cosa que no nos esperábamos es que teníamos mucho miedo de que algunas políticas, incluso la moneda, estigmatizara, ¿no? Y la verdad es que hemos encontrado una muy buena recepción, ¿no? La gente se ha hecho camisetas, la gente está orgullosa de participar en el proyecto europeo. No sé, les hemos dado pues como una especie de reconocimiento, ¿no? Y no lo han visto como una cosa negativa y todo el mundo pues se siente muy implicado en el proyecto, ¿no? Cosas complicadas, ¿no? Bueno, el trabajo administrativo, ¿no? De un sistema de rentas que no deja de ser condicionado en una parte, que tienes que ir comprobando las rentas, pues genera una cantidad de trabajo administrativo brutal. Esto es algo que ya sabemos, ¿no? Los que defendemos la renta básica, que es quizás el primer elemento que habría que eliminar y que nos cargaríamos con una renta básica, ¿no? Un gran esfuerzo de los profesionales para que cumplan, ¿no? Las reglas, etcétera. Y finalmente, ¿no? Sobre todo, pues pensar que son resultados parciales e incompletos, o sea que solo hemos analizado el primer año, que nos queda otro año y que intentaremos a ver si podemos alargarlo incluso más tiempo, ¿no? Porque ahora ya la gente ya está empezando a pensar que en octubre de este año se les va a acabar, ¿no? Y por lo tanto ya seguramente sus actuaciones pueden ser distintas que las que tomarían, ¿no? Sus decisiones que tomarían si supieran que esto se alarga indefinidamente en el tiempo. Pues creo que ya está. Muchas gracias. Moitas gracias, Lluís, pola túa exposición. Pasamos a Marta. Gracias. Bueno, yo no traigo una presentación al uso, pero sí he querido traer algunos extractos de la ordenanza reguladora de la renta social. Voy a hablar en castellano para que Lluís me entienda mejor. En cualquier caso, si alguien quiere que cambie de idioma, no tengo inconveniente en cualquier momento. No es una presentación al uso, digo, son extractos de la renta, porque lo que yo quiero hacer es simplemente reflexionar en voz alta sobre el gran proyecto que acometimos nada más comenzar este mandato, que dio sus frutos, que fue exitoso, que nos ha dejado a todos satisfechos, pero bueno, que sin duda ha pasado un tiempo y puesto ya en marcha. Yo diría que podríamos decir que es una aspiración cumplida pero inacabada. Por tanto, yo quiero ver en conjunto, para poder reflexionar todos, qué dificultades nos hemos encontrado por el camino, cómo hemos tratado de sortearlas, partiendo ya de una premisa aclaratoria. Nosotros no hemos regulado en el Ayuntamiento de La Coruña, por muchas razones, después hablaré de alguna, una renta básica universal, ni mucho menos. Nosotros no logramos ese objetivo de trabajar menos para vivir mejor. Ni siquiera creo que nos hayamos acercado a esa máxima de la que hablaba Silvia Cameán, de que, bueno, vivir la vida que merece la pena ser vivida. Pero probablemente si tuviésemos que reflexionar sobre esto,
que conseguimos que apareciese un día publicado en el BOP, sí que diría que hemos aportado un pequeño grano de arena, ¿vale?, a algo que creo que es importante y grande, que tiene bastante más que ver con los derechos humanos de que hablabais antes, esa garantía de los mínimos vitales casi a nivel de derechos humanos, que con esa otra aspiración que sin duda pretende cambiar la forma de concebir la vida, el mundo, la sociedad y el mercado. Nosotros hemos hecho algo que está a medio camino, que es un primer paso, pero creo que es suficientemente importante. La realidad es que en su momento nos preguntamos, ¿será posible? La respuesta es sin duda sí. La otra pregunta es, ¿lo hemos logrado? La respuesta es, desde luego, por el momento o de momento no. Queda mucho por hacer. Yo siempre le digo a mi concelleira que lo mejor es enemigo de lo bueno y, por tanto, no tenemos lo mejor, pero lo que tenemos es muy bueno, y creo que para esto hemos tenido que emplear altas dosis de muchos condimentos, en donde han sido imprescindibles las personas, fundamentalmente las personas, las trabajadoras y los trabajadores de servicios sociales que se han implicado muchísimo en todo esto. Dosis, desde luego, de optimismo, porque las dificultades han sido enormes, pero se han ido salvando, gracias al esfuerzo de mucha gente. Dosis, desde luego, de audacia, porque hemos conseguido cosas que no pensábamos conseguir simplemente siendo más listos que los demás, ya lo veremos con algún ejemplo. Y después hemos tenido que utilizar y hemos, desde luego, empleado grandes dosis de realidad, porque la aprobación de esta ordenanza fue muy entusiasta y su puesta en marcha nos hizo poner los pies sobre la tierra, y entonces nos encontramos con todas sus dificultades y, desde luego, con toda esa magnífica e insoportable burocracia de la que hablaba Luis hace un momento, que más de una vez nos ha hecho pensar, bueno, que estos esfuerzos merecen la pena, pero de vez en cuando. Bien, nosotros hemos conseguido regular una renta que no es básica universal. Es una renta social municipal, pero que tiene algunos elementos que podrían considerarse de la renta básica universal. Le faltan otros, ya veremos qué, fundamentales, que no digo que no puedan llegar a alcanzarse, pero hay que pelear por ellos. Fundamentalmente, el gran éxito de la renta social es que es una prestación económica, que dicho así puede no significar nada, pero a los que hemos estado en la elaboración de este producto sabemos que ha sido una gran conquista. Durante mucho tiempo concebimos esta renta como una subvención, como una ayuda a los desfavorecidos y no como una prestación económica que de modo periódico perciben las familias. El hecho de que fuese una subvención tenía muchísimos inconvenientes, en la práctica muchísimos, y os pongo simplemente uno de los que más nos pesaban y que nos hicieron pelear y estudiar hasta alcanzar este resultado. Siendo una subvención exigíamos, por ejemplo, la justificación de los pagos realizados, o siendo una subvención, por ejemplo, podían quedar fuera de la renta personas que tuviesen deudas con la propia administración. Por tanto, el pobre de solemnidad, que además fuese deudor del ayuntamiento, no tenía acceso a la renta si la renta era una subvención. Conseguimos vencer este obstáculo, la pelea fue numantina y no voy a entreteneros con ella, pero lo cierto es que una de las grandes conquistas de la ordenanza es haber podido decir en su artículo 1, bajo el epígrafe, bajo el título objeto, que estamos ante una renta social municipal como prestación económica. Quizá es uno de los grandes éxitos de la regulación que hemos logrado y, sin duda, aquí ha intervenido mucho de esa audacia que en su momento os dije que habíamos empleado y que aquí cobra toda su fuerza. La segunda gran dificultad que nos hemos encontrado ha sido el encontrar el título competencial. La renta social municipal la hemos aprobado porque nos hemos considerado competentes para aprobarla. Y eso ya fue en sí mismo una gran pelea, una gran lucha, porque hay una cierta tendencia en un país como el nuestro, configurado como un Estado compuesto de las autonomías, en que todas las entidades territoriales parecen querer ser las competentes, cuando después a lo mejor no ejercitan, como esperamos de ellas, esas competencias.
Este ayuntamiento se empeñó en reclamar sus competencias para aprobar la renta social municipal y después de una dura batalla se consiguió este reconocimiento. ¿Cómo? Diciendo que estábamos actuando para la atención inmediata de las personas, que es lo único que nos permite la legislación actual para actuar en esta materia de servicios sociales. Aprobamos una renta social bajo el título competencial Atención inmediata a las personas que tienen necesidades. Esto que nos permitió aprobar la ordenanza y no ser impugnada por nadie, es a la vez, creo, un gran lastre para la propia ordenanza. Porque realmente el hecho de ser, y no leáis todo esto, es una chuleta para mí, no para vosotros, el hecho de ser una ordenanza aprobada bajo el título competencial Atención inmediata a las personas con necesidades ha reducido la renta social municipal al pago de cantidades a personas que están en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social. Es decir, estamos entregando una especie de renta mínima, y decíamos antes la diferencia entre renta básica y renta mínima, estamos haciendo algo así como entregar una renta mínima a aquellas familias que más lo necesitan, por tanto muy lejos de las aspiraciones de la renta básica universal. Identificamos a las familias que están en riesgo de exclusión social o que están inmersas en una situación de exclusión social y les entregamos una cantidad económica, y ya veremos, condicionada, dentro de las modalidades que exponía Luis, condicionada al seguimiento de un determinado itinerario. Renta, por tanto, para situaciones de exclusión social, no para toda la ciudadanía, y una renta condicionada al seguimiento de un determinado itinerario, a la realización activa de ciertas políticas activas que es una de las quizá cuestiones que más nos estamos planteando en estos momentos. En tercer lugar, y quizá como tercera característica importante, insisto, primero, prestación económica, segundo, de competencia municipal, y tercero, el carácter subsidiario de esta renta respecto a la renta de inserción autonómica, el equivalente a la renta que hace poco nos exponía Luis por parte de la comunidad autónoma. Nosotros concedemos la renta social municipal a quien no tiene acceso a la RISGA, ¿vale? A quien no tiene acceso a la renta de inclusión autonómica. A su vez, esto nos plantea muchísimos problemas que nos exigen revisar permanentemente nuestros propios planteamientos. La renta social municipal tiene una cuantía mayor que la RISGA y el que tiene la RISGA no puede tener la renta. La RISGA tiene un volumen elevado de denegaciones o de retraso en su concesión que a veces dificulta los tiempos de percepción económica. En fin, en la gestión diaria, lo saben bien los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales que están aquí en la sala, en la gestión diaria compatibilizar RISGA y renta se está convirtiendo en un verdadero problema. Yo sueño con que algún día a alguien se le ocurra decir: si el Ayuntamiento de La Coruña quiere hacerse cargo de la gestión, que gestione, y ahí van nuestros fondos, y que los ordenen. Al fin y al cabo, ¿quién más da? Quien sea quien entrega, lo importante es quien recibe. Y si estamos dispuestos a gestionar esos fondos, que alguien nos los transfiera y hagamos un fondo común, una gran bolsa de recursos económicos y repartámoslo nosotros, ayuntamientos, que somos los que estamos más próximos a los vecinos con necesidades y somos los que conocemos las dificultades de las familias. No creo que tenga mayor sentido el estar distribuyendo las cajas de los fondos cuando los trabajadores y las trabajadoras de servicios sociales son únicos y son ellos los que están atendiendo a las familias. Esto genera muchísimas disfunciones y creo que es un problema más de modelo de Estado autonómico que de modelo de convivencia básico. Plazo de la renta, cuarta característica que quiero poner de manifiesto. Otro de los puntos en los que fuimos audaces. Bajo el convencimiento, porque teníamos ese convencimiento de verdad, fruto del estudio y del debate en el grupo de trabajo donde estábamos preparando la renta,
de que la percepción de la renta durante 6 meses es una frustración. Y ese temor que decía Luis, que empieza a cundir ahora, que se acaba el proyecto y que va a pasar, era algo que había que evitar a toda costa. Pero tampoco podíamos poner una renta incondicionada en el tiempo, porque no teníamos la comprensión de los que velan por las arcas municipales. Bueno, pues pongamos un plazo mínimo, ordinario, 6 meses. Propongamos que este plazo puede ser prorrogado mientras los informes de los trabajadores y las trabajadoras sociales acrediten que se mantienen las circunstancias hasta 18 meses. Y preveamos un supuesto excepcional, pero necesario, para que en el caso en que se hayan agotado los 18 meses y haya un informe del trabajador o la trabajadora social que indique que el itinerario funciona, que la persona o la unidad de convivencia mejora, pero que necesita seguir percibiendo la renta, que pueda volver a solicitarla partiendo de cero y con un nuevo plazo por delante para poder seguir conquistando esas mejoras en su vida que probablemente, si se cortan en el primer momento, acabarían frustrándose. En este punto y en este debate estamos con algunos problemas de gestión, pero creo que conseguiremos que el que percibe una renta social municipal 18 meses y siente que los necesita hasta 3 años o a lo que sea, que pueda ir solicitando de nuevo la renta siempre que haya un informe social, que al fin y al cabo es lo que importa, que acredite que le está sirviendo para lo que es la renta, que es garantizar unos mínimos de vida dignos y adecuados. Tal y como nos exponía Luis, hay 2 modelos de percepción de prestaciones económicas, condicionadas, no condicionadas, con políticas activas, sin políticas activas. Por muchas razones estratégicas y con un cierto nivel de renuncia por parte de quien estaba deseando otro modelo de renta social municipal en el gobierno, se creó una renta social municipal con un itinerario de inclusión activa. Es decir, al perceptor o a la unidad de convivencia perceptora de la renta se le vinculaba necesariamente con la realización de una serie de acciones encaminadas, como dice la ordenanza, bien a mejorar una situación de desempleo, por ejemplo, con acciones dirigidas a la capacitación laboral, mejora de la empleabilidad, desempeño de actividades socialmente útiles, etcétera, bien a mejorar una situación de exclusión residencial, con acciones dirigidas al acceso a una vivienda, a un servicio residencial o cualquier otra fórmula de residencia, o bien a objetivos de carácter personal, como puede ser la administración, la gestión del ahorro, la adquisición o mejora de habilidades y competencias sociales básicas, etc. Es decir, a la unidad de convivencia se le exigía implicación, se le exige resultados, que participe en programas, que participe en aquellos itinerarios que vayan conformando ad hoc y para sus problemas específicos las trabajadoras sociales del ayuntamiento. Y es cierto que esta es una idea que es bien entendida y diría que mejor aceptada por la ciudadanía. Da esa sensación de que a los ciudadanos de una comunidad les parece razonable que ya que se percibe una cantidad de dinero, y esto lo entrecomillo, se aproveche bien. Bueno, y siendo esto razonable que se piense, y siendo esta una filosofía muy pragmática, lo cierto es que cuando se idea la renta social municipal no se está pensando en exigir una rendición de cuentas a quien la percibe. El que la percibe está en una situación de exclusión social tal que lo único que se le puede pedir es que mejore su situación de bienestar. Esto nos hace pensar que tal vez vincular la renta social municipal a políticas activas y vincular la renta necesariamente a itinerarios no sea el camino correcto. Es el que estamos siguiendo ahora y quizás sea un primer momento adecuado, pero creo que tenemos que tender al menos a idear las alternativas de que antes nos hablaba Luis,
la renta social municipal incondicionada. La renta social municipal incondicionada, es decir, no vinculada a itinerarios de inclusión, no vinculada a itinerarios específicos creados ad hoc para las unidades de convivencia, bajo la afirmación de que lo que estamos haciendo es garantizar las necesidades básicas, elementales, de una unidad de convivencia. Y con la idea, además, probablemente, quizá en los resultados que antes nos ofreció Luis también se deduzca algo así, de que probablemente se pueda producir ese efecto de bloqueo, ese efecto de lock-in. Estoy dedicando mi tiempo a algo que me están imponiendo y no es lo que yo creo que más me beneficia. Probablemente eso priva de autonomía, probablemente priva de libertad, seguramente rebaja la autoestima y a lo mejor muchas veces roza la línea limítrofe inexcusable de la dignidad. Habría que plantearse una renta social municipal no vinculada a itinerarios, y este es un gran paso que en algún momento corresponderá dar. A continuación, y sin necesidad de repasar la renta, bueno, pues hay un montón de requisitos, ¿vale?, que se ponen a las personas solicitantes y que tienen que cumplir. Si tuviese que decir algo negativo de la ordenanza, es esa regulación odiosa que aparece a partir del artículo 13, que ha conseguido por momentos que estuviésemos a punto de tirar la toalla, que ha hecho que en algunas ocasiones nos hayamos planteado si era razonable lo que estábamos regulando o la criatura que habíamos engendrado. Porque la burocracia que se ha generado, las dificultades para sacar adelante a cada unidad de convivencia, los problemas que han tenido las trabajadoras sociales y las administrativas del ayuntamiento para salvar los obstáculos que desde la administración municipal tan rígida se iban poniendo, de verdad que ha hecho que en algunos momentos hayamos llegado a pensar tiene que ser un error en la propia concepción de la renta. Tenemos que buscar un instrumento que no derive en semejante burocratización. Yo creo que este tiene que ser el elemento básico, el elemento fundamental que tiene que estar en la mente de los que están trabajando y rompiéndose los sesos en la renta básica universal. Que si es incondicionada y no limitada, pues probablemente será mucho más sencilla en su gestión, pero que desde luego debe partir de la premisa de que no tiene que haber control, de que no tiene que haber justificaciones y de que no tiene que haber condicionantes. La renta básica universal debe entregarse porque sí y porque es una opción que en su momento habrá que poner en marcha porque queremos simplemente cambiar el modelo de vida, el modelo de trabajo y el modelo productivo. Una última consideración respecto a la renta, y me voy a los requisitos, a este no deseado artículo, que sin embargo tiene cosas muy buenas. Decía en su momento que en la elaboración de la renta hubo una gran dosis de valentía. Valentía del gobierno municipal por querer no solo arrancar con este proyecto, sino pelearlo hasta la saciedad y verlo publicado en el BOP. Valentía de los trabajadores sociales, de los trabajadores municipales. En general, valentía de todos los que formamos parte de ese grupo de trabajo fantástico. Un ejemplo, uno de los requisitos para percibir la renta es el que aparece en el artículo 13.2, que es muy significativo para mí como directora de la asesoría jurídica porque me ha hecho ver muchas cosas. La principal, trabajar sobre prejuicios supone no avanzar. Trabajamos sobre un prejuicio adquirido, nadie nos lo había implantado. Partimos, por así decirlo, de un presupuesto falso y nos hizo caminar equivocadamente meses hasta que alguien nos dijo ¿por qué? Por tanto, cuando se quiere avanzar en la sociedad a partir del derecho, no caben los prejuicios. Y esa fue una primera enseñanza para mí, desde luego, como directora brutal, porque a partir de entonces eliminé la palabra prejuicio de mi cabeza. Y la segunda,
La palabra valentía. Cuando a veces se toman decisiones y se reciben anticipadamente críticas y sobre todo alarmas innecesarias, que se convierten en alarma social y que están a punto de frustrar un proyecto maravilloso, es necesario mantener la mente muy fría, actuar casi de modo quirúrgico, como haría un neurocirujano interviniendo un cerebro aquejado de aneurisma, y tratar el enfermo con la máxima pulcritud. El ejemplo es este. En su momento dijimos que la renta iba a ser destinada a aquellas personas que estaban empadronadas y que tenían residencia legal y efectiva en el Ayuntamiento de La Coruña con una antigüedad de 6 meses. Para una jurista que nos dijesen en un determinado momento, ¿y por qué legal? Extirpad esa expresión que solo limita. Para mí era casi como una aberración jurídica. ¿Cómo voy a extirpar la expresión residencia legal en el Ayuntamiento de La Coruña? Bien, la pregunta fue ¿por qué no? Y la respuesta es, pues no lo sé, efectivamente, no sé. Bueno, pues efectivamente apostamos, eliminamos la exigencia de residencia legal que hacía entrar, como sabéis, a todo el colectivo de personas sin papeles o en situación de irregularidad administrativa dentro de los posibles perceptores de renta, y aquí viene la alarma social, parecía que se podía convertir en un efecto llamada. Tampoco sé si del todo malo el efecto llamada, desde luego, pero en un efecto llamada pues no fue tal. Y finalmente tenemos una renta social que está garantizando condiciones de vida dignas y mínimas también a todas las personas sin papeles y en situaciones de irregularidad administrativa en nuestra ciudad, que como en todas las ciudades son muchas y viven en una situación muy penosa. Podríamos hablar de los requisitos de la renta, podríamos hablar de las cuantías, muy similares, por cierto, a las que hemos visto en el proyecto europeo que vosotros estáis desarrollando. Bueno, no pueden solicitar la renta a las personas que tengan una capacidad, las unidades de convivencia, las familias, las unidades, que tengan una capacidad económica superior a 200% de IPREM, que debe estar en cerca de 1.100 euros aproximadamente. Se paga una cantidad por cada miembro de la unidad, efectivamente, como también se nos ha expuesto en el proyecto catalán, y a partir de ahí, por número de miembros en la unidad de convivencia, y también tiene carácter limitado. En la terminología que acabamos de escuchar en la sesión anterior, los ingresos que percibe la unidad de convivencia se descuentan del importe de la renta. Bueno, esto es así, yo también me lo cuestiono permanentemente. Creo que la mejora es a la vez un impulso para seguir mejorando y tal vez a veces nos encontramos con situaciones en la práctica realmente irrisorias y descuentos realmente irrisorios en cuantías pequeñas por percepciones mínimas. Bueno, el carácter limitado está en la renta, se descuentan de la renta las cantidades que se perciben por los miembros de la unidad de convivencia y también creo que es otra de las cuestiones que deberíamos revisar. Sin entrar en detalles de procedimientos, requisitos y demás, que creo que no es necesario. Si yo tuviese que hacer una evaluación de la ordenanza que está publicada, diría, desde el punto de vista personal no puedo decirlo, es sin duda lo mejor que he hecho en mi vida profesional. Por el producto y sus efectos, porque afecta a 700 familias de la ciudad que tal vez vivan con un poco menos de inquietud ante lo que va a suceder mañana, sino además también por la implicación de las personas con las que hemos abordado este proyecto, que creo que están en condiciones de abordar una reformulación de la renta mucho más ambiciosa. Desde el punto de vista personal, insisto, ha sido una experiencia fantástica. Creo que desde el punto de vista jurídico es un paso adelante hacia la consecución del objetivo de la renta básica universal, porque no tiene nada que ver con la renta básica universal, pero demuestra
que demuestra algo de lo que parte la renta básica universal, y es de que es imprescindible percibir rentas, tener una retribución para poder vivir, para poder ser feliz. Nosotros nos centramos en familias con exclusión social, por el momento no hay otra forma de hacerlo. Ojalá algún día podamos pensar que todos los ciudadanos del planeta tienen derecho a percibir una renta por el mero hecho de ser ciudadanos del planeta, y que eso nos lleve a replantearnos el consumo, que nos lleve a replantearnos el modelo de vida, que nos lleve a volver a poner el trabajo en la dimensión en la que debería de estar, y que podamos empezar a realizarnos con cosas distintas, a trabajar para vivir, que en realidad se ha convertido en un vivir para trabajar. Nada más, muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos podemos quedar en que no estando en una renta básica y universal, estamos en el camino con la renta social de Coruña y con el proyecto de Barcelona y su modalidad principalmente no condicionada, porque creo que también es importante que nos lleve también a escuchar la opinión y el sentir de las personas y también respetar sus tiempos, que muchas veces por estos procesos y requisitos y burocracia no se tienen muchas veces en cuenta. Y dicho esto, pues abrimos debate, comentarios, preguntas. Te pasamos este. ¿Sí? Ahora mejor, vale. Bueno, hola, buenas tardes. Mi pregunta iba sobre todo en el hilo de, entiendo que vosotros pues estaréis a favor de las experiencias municipalistas con el tema de la renta básica, pero yo quería saber, sobre todo de cara al futuro, qué pensáis que es mejor, porque también entiendo que hay muchas zonas, sobre todo zonas rurales, que están sometidas a un abandono institucional y que a lo mejor no tienen esos elementos técnicos, no tienen esa fuerza administrativa para poder hacer llegar esa renta social a todos sus habitantes. Entonces yo quería preguntaros si creéis que en el futuro será viable la renta básica desde una perspectiva de una administración central, o si creéis que son los municipios los que deben adquirir ese compromiso con los ciudadanos y por qué motivos. Gracias. La renta básica cuesta dinero, ¿no? Y los ayuntamientos no tienen los recursos para pagarla. Esto es un proyecto de Estado, por varias razones, ¿no? La primera, porque la capacidad tributaria para financiar la renta básica a través de impuestos que sean redistributivos, como el impuesto de la renta o el impuesto del patrimonio o cualquier otro impuesto pues con capacidad potente, pues tiene que venir del Estado, ¿no? Pues un ejemplo, en Barcelona implementar una renta básica costaría 8.000 millones de euros cuando el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona es de 2.800, o sea, no tiene la capacidad. Lo que sí que podemos hacer es poner una presión insostenible entre La Coruña, entre nosotros, entre otras experiencias sobre el Estado, ¿no? Y demostrando que esto funciona y que esto mejora la calidad de vida, ¿no? De las personas. Sí que es verdad que para que sea eficiente, dada la estructura de la propiedad que existe en España, ¿no? En donde más o menos, ¿no? La mitad de las familias viven en hogares de plena propiedad o concesión gratuita, la otra mitad viven hipotecadas o en alquiler. No es lo mismo dar una renta básica de, no sé, 600, 700, 800 euros a una persona que tiene que pagar el alquiler, que seguramente en Barcelona solo pagará el alquiler y ya está, y no comerá, ¿no? Que a una persona que ya tiene la vivienda pagada. Por lo tanto,
es muy posible que la renta básica se tenga que implementar en 2 tramos, por lo menos. Un tramo que recoja la parte de necesidades básicas sin vivienda y un tramo adicional en función de las necesidades y de los diferentes costes de acceso a la vivienda. No es lo mismo acceder a la vivienda en A Coruña que en Barcelona, que en un pueblecito, ¿no? Y ya que hablas de pueblecitos, no se me ocurre mejor medida para combatir la desertización del campo, ¿no? De esta Laponia del sur que llamamos a todo lo que rodea Madrid, la meseta se está quedando absolutamente vacía. Bueno, incluso aquí en Galicia, ¿no? Está perdiendo población, que una renta básica para favorecer que la gente vuelva a ocupar los pueblos, ¿no? Sí, simplemente completando esto último, en los estudios sobre renta básica universal, uno de sus grandes efectos positivos está la recuperación del campo, efectivamente, porque habrá gente que opte por quedarse de donde se va buscando trabajo y habrá gente que opte por volver a donde tiene una mejor calidad de vida porque tiene garantizada la subsistencia. Y en cualquier caso, yo creo que la pregunta no debe ser quién debe asumir la renta básica, simplemente es el qué asumamos la renta básica, y da lo mismo quien la gestione, y da lo mismo quien la organice, quien la legisle y quien la regule, que se haga. Y en cualquier caso, efectivamente habrá una parte que garantice la igualdad de todos los españoles ante la ley, como dice la Constitución, que corresponda afrontar al Estado, y luego puede haber, evidentemente, otros tramos diferentes en función de las singularidades territoriales, porque la renta básica universal también tiene esa labor de equidistribución, que se cuestiona por muchos. En cualquier caso, yo sí que insistiría en una idea que se puso de manifiesto en la mesa anterior, que fue fantástica, y es cuidado con descuidar los servicios públicos, que uno de los grandes riesgos de la renta básica es que se nos pretenda sustituir la renta básica por los servicios esenciales, y yo creo que deben de ser complementarios. Espera, está aquí Nancy. Sí. Me interesaba sobre la moneda, relacionado y como, bueno, un poco detalles, algunos detalles sobre eso, cómo funciona y su relación con comercio local. Bueno, qué éxito tiene y cómo se puso en marcha, en ese sentido que sea. Bueno, brevemente, ¿no? En el programa electoral de Barcelona en Comú existía la propuesta de desarrollar una moneda local, ¿no? Lo que hicimos fue aprovechar, ¿no?, el proyecto europeo para ponerle una capa de moneda local. Entonces, es una moneda, primero, es digital, es completamente electrónica, funciona en una app de móvil, tanto para los que pagan como para los que reciben. Nosotros lo que hacemos hemos iniciado a través del pago, ¿no?, del soporte municipal de inclusión del BEMINCOM. Entonces, cuando a final de mes reciben la renta los beneficiarios del proyecto, ellos han firmado obviamente en el proceso de adhesión que hasta un 25% de esta renta se va a ingresar en RECs, ¿no? Nosotros ingresamos en euros, completamente en euros, lo cual nos ha solucionado algunos problemas pues, con los habilitados nacionales, la tesorería del ayuntamiento, etcétera. Ellos hacen el pago en RECs, en euros, y han hecho la salida en euros, pero inmediatamente una entidad ciudadana que participa en el proyecto, una fundación, es la que hace un cargo, un intercambio, ¿no? Les ingresa RECs en una cuenta electrónica, en un proveedor de pagos, un PSP que se llama técnicamente, una entidad de pagos electrónica autorizada por el Banco de España, etcétera, y ingresan los euros en una cuenta bloqueada, ¿no?, en donde los RECs están siempre soportados por los euros, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la gente puede gastarse los RECs en todos los comercios que se han ido adheriendo. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto más importante es que cuando los comercios cobran estos RECs, a su vez ellos los usen para volverlos a gastar en el circuito de comercio local, ¿no? Y no los vuelvan a cambiar por euros, porque entonces lo que haces, sí, en el primer pago sí que ya te evitas que la gente se vaya al centro comercial y estás dinamizando, pero lo que interesa es que el propio comercio de proximidad a su vez le dé vida al siguiente comercio de proximidad, ¿no? Entonces, en Santa Coloma de Gramenet, que es una población que tenemos al otro lado del río, precisamente esta mañana tenía una reunión con ellos han conseguido que lo que antes era que de cada euro que inyectaba solo un 50% del primer euro
en subvenciones a asociaciones se gastara en Santa Coloma, ahora circula 4 veces y media. Imaginaros, ¿no?, pues la diferencia que es que tú inyectas 500.000 euros y solo 250.000 se inyectan en el comercio de Santa Coloma, cuando ahora están reinyectando hasta 2,5 millones. O sea, el cambio es brutal, ¿no? Y entonces es una herramienta muy potente, junto con la tecnología, ¿no?, de crear una comunidad en donde la gente sabe que está, digamos, el objetivo es que cuando tú preguntas, ¿no?, ¿por qué te estoy pagando en cromos?, ¿no? ¿No? Porque la primera es la demagogia, ¿no? Oye, esto no son euros, esto no es legal, esto no sé qué. Es decir, no, lo que estamos haciendo es que el recurso que estamos inyectando en favorecer, en beneficiar a unas familias determinadas, a su vez beneficia a todo el barrio, porque estas familias se lo gastan en el barrio, no se van a gastarlo fuera, ¿no? Y esto la gente lo entiende enseguida, tanto los comerciantes como los usuarios, ¿no? Por favor, ¿qué tenéis ahí? A ver, ahí adelante y luego ese señor. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una va a ser para él, pero la voy a hacer después, y era parte de lo que ya le preguntaron. Y la otra va a ser más bien un comentario o una opinión, expresar mi opinión en alta voz. Ya en la parte anterior dije que yo veía la renta social municipal como un camino, una vía o un comenzar a andar hacia la renta básica. Y como beneficiaria de la renta social municipal, yo me voy a atrever a decir las ventajas que tiene. Por ejemplo, ahorita usted hacía referencia a la RISCA, y en cuantía, evidentemente, la renta social municipal es superior. Por otra parte, independientemente de que existen algunos tropiezos, algunos inconvenientes en la tramitación de los documentos, siempre, o al menos por mi experiencia, el periodo que tarda la renta social municipal es menor, superiormente, que el de la RISCA. Por otra parte, también yo veo como positivo el hecho de que esta renta se pueda ir prorrogando, independientemente de que a lo mejor se podía, claro, estamos en una etapa experimental, aunque ya va para 2 años, agilizar un poco la tramitación de los documentos, aunque independientemente de que es normal entender que son muchas personas, en estos momentos son 700 beneficiarios de la renta social municipal, y no es tarea de 1 minuto, ¿entiende? Entonces, por otra parte, se me olvidó, lo de incondicionalidad y condicionalidad. Yo, por mi parte, veo que el tema de que se tenga un programa de inclusión social y que uno aporte parte de su esfuerzo haciendo un voluntariado, por ejemplo, como lo hago yo me siento realizada, porque pienso que uno trata de retribuir, aunque sea en una menor porción, porque es incompatible, no reembolsa a la sociedad lo que uno pueda hacer con lo que uno percibe, porque bueno, también uno tiene una edad y toda esa serie de cosas. Y entonces yo desde mi punto de vista como persona y como perceptora de este proyecto, pues no veo que esa condicionalidad sea tan negativa, y usted me perdona que discrepe con lo que usted dijo, que ni tan negativa, ni tan condicionada, o sea, yo lo veo objetivo. Y en el tema de la incondicionalidad, me parece que eso debe estar relacionado con las características o la situación de la persona. Porque una persona de 68 años, de 65 años, no puede tener un programa de inclusión social
como una de 35 o de 40, que no sé si estarán, o sea, si estará dentro del requisito que lo pueda percibir. Porque yo pienso que a una persona joven, quizás, o más joven, esté encaminado a que busque opciones de trabajo o a que busque opciones de superación vinculadas a algún trabajo. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería valorar. Es una opinión que me disculpa que haya contradicho lo que usted dijo, pero bueno, aquí la libertad de expresión. Entonces, bueno, no sé si me vas a querer contestar ahora, no sé si se me quedará algo, no sé si se me queda algo. ¿Me quieres contestar ahora? Algo, Marta? No, quedó clarísimo. Bueno. Entonces yo a Luis, le iba a preguntar dos preguntas, le iba a hacer dos preguntas. Una, que yo no sé si yo habré entendido mal, pero me pareció que usted dijo que las personas que tienen soporte municipal de ingreso pueden pedir, que es a nivel municipal, según entiendo, pueden pedir la renta garantizada de la ciudadana. Entonces, o sea, por lo que yo pude entender es que no son incompatibles. Entonces, eso, perdón que no he terminado, eso ¿en qué me sitúa? En que aquí, si tienes la risga, no puedes tener la renta. Entonces, no sé porque no sé muy bien las estructuras, pero a nivel de estructura es lo mismo lo que él explicó, en donde ellos allá lo tienen que son compatibles, cuando aquí es incompatible. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, bueno, pues antes que se le vaya el avión, lo del REX, lo de la moneda. ¿Cómo veo yo la parte, o sea, qué interprete yo? Una parte de lo que ellos perciben se le da en REX, para que estén obligados, entre comillas, no es con ningún mal sentido, a consumirlo en el comercio local. ¿Qué se me ocurre a mí? Estoy pensando un poco a lo mal, que se podría instrumentar una forma de los bonos. Ahora estoy haciendo, yo la estoy mirando a ella sabe. Una forma para que los bonos de alimento que se dan como forma de la ayuda de emergencia social puedan tener un estilo así como esto del REX. Y entonces, si puede, me explica este tema que le he preguntado. Vale, rápidamente, dos temas. A ver, lo que está claro es que los ayuntamientos en estos momentos son la trinchera del sistema. O sea, cuando se acaban todas las posibilidades de ayuda legales o administrativas, al final es el ayuntamiento el que da la cara. Y aún existe otra capa, que son las entidades sociales, y al final la última capa, que es un cajero de un banco, o sea, dormir en un cajero. Eso es la última trinchera, ¿no? Entonces, si tú comparas la ley de la renta garantizada, ¿no? las cuantías, lo que ocurre es que, como no tiene en cuenta los dos tramos de vivienda y de necesidades básicas, una persona sola que tiene la vivienda pagada, seguramente la renta garantizada de ciudadanía es suficiente para ella. En cambio, si es una persona con más hijos, una familia con hijos, etcétera, y que tiene que pagar el alquiler, nuestra ayuda es superior. Por lo tanto, ella puede solicitar el complemento, ¿no? Entonces, lo que nosotros pactamos cuando salió la ley de renta garantizada es que en la ley de renta garantizada existe un párrafo que dice que esta renta garantizada de ciudadanía es compatible con ayudas de emergencia de los ayuntamientos, ¿vale? Siempre que en la propia ayuda, como es el caso del BEMINCOM, se reconozca esta subsidiariedad, ¿no? Aquí la palabra clave es la subsidiariedad. Y respecto al tema del REC, es obvio, ¿no? O sea, los bonos de alimento al final lo que te producen es una sensación, ¿no?, de asistencialismo, pero del más triste, ¿no? O sea, te dan un vale para comida. Entonces, nosotros lo que intentamos es transformar todo esto en mayor libertad. Y dentro de esta libertad, es verdad, ponemos una restricción, pero que pensamos que es una restricción por el bien común, ¿no? Intentar que este gasto se haga en los propios comercios de proximidad, ¿no? Ten que marchar. 5 minutos. Sí, remata a última pregunta, entón.
Un par de cuestiones muy concretas. Estoy trabajando desde hace unos años en una candidatura municipalista humilde. Trabajo en Ganemos GD. Desde lo que somos, quisiera agradeceros y animar a vosotros y a todas las que estáis implicados en esta historia por compartir estas experiencias y por el trabajo que estáis realizando. Y a otro nivel de las cosas, un par de cuestiones, una cuestión más pragmática. Alguna idea sobre los montantes económicos que estamos hablando en ambas dos experiencias. Digo, para llevarlo a mi realidad y situarlo dentro de los contextos presupuestarios de mi realidad. Gracias. Bueno, muy rápido, ¿eh? El importe previsto del total del proyecto, contando las políticas activas, los planes de ocupación, etcétera, estamos hablando de 15-16 millones de euros en estos 2 años. Lo que es la renta, he puesto los números, estamos hablando de unos pagos de unos 500 y pico euros por familia, o sea, estamos hablando de unos 400.000 euros mensuales, ¿no? Entonces, es fácil hacer los números, ¿no? O sea, Yo no lo sé, pero tengo a quien preguntárselo. Está la concelleira en la sala. Concelleira, ¿cuánto está presupuestado en el presupuesto fracasado de 2019 para renta social? 1,5 millones de euros. Gracias. Bueno, pues entonces pechamos aquí esta mesa. Dar las gracias a Luis y a Marta, a vos por estar aquí en esta tarde. Mañana continuamos. Gracias.